un caso C condicional, ¿cierto? En función de lo extra que teníamos aparte del criterio de completamiento, ¿ya? Todo caso C condicional y toda constante condicional va a estar en términos entonces de concentraciones totales. ¿Listo? Teníamos concentración total del metal, concentración total del ligando y concentración total del complejo. ¿Ya? Y cuando lo hacíamos en términos de concentraciones totales, entonces decíamos que esta es una constante condicional. ¿Ya? La clase anterior incluso alcanzamos a calcular alguna constante condicional en función del pH. Y lo que nosotros dijimos es que había que hacer un balance de masa para cada uno de ellos. Por lo tanto decíamos que hicimos un balance de masa para el metal, que sería la concentración del metal por el alfa del metal. Para el ligando, concentración libre por el alfa del ligando, y para el complejo, concentración libre por el alfa del complejo. ¿Ya? Y entonces, si reemplazábamos estas constantes, estas concentraciones totales, nos quedaba que teníamos concentración total del metal por el alfa del metal por la concentración del ligando por el alfa del ligando partido por la concentración del complejo por el alfa del complejo. ¿Listo? Si reagrupábamos esto, nos quedaba que la concentración del metal, la concentración del ligando y la concentración del complejo por el alfa del metal, por el alfa del ligando, por el alfa del complejo. ¿Listo? Entonces, lo que teníamos era que la K sub C condicional es igual a la K sub C normal por el alfa del metal, por el alfa del ligando, partido por el alfa del complejo. ¿Listo? Porque lo que teníamos entonces es que esta disociación teníamos metal y ligando, ¿cierto? Entonces lo que podíamos tener es que el ligando podría ser función del pH, porque el ligando puede ser la base conjugada de algún ácido. Entonces aquí dependía de la función del pH. El metal podría tener carga positiva o ser neutro y podría estar formando complejos con otro ligando. Aquí le vamos a poner un ligando 2, ¿ya? ¿Ya? Y podría estar formando complejos con ese ligando. Y por ende puede ser función de la concentración de ese ligando. ¿Listo? En el ejemplo que hicimos en la clase anterior, este ligando era OH. ¿Listo? Para que quedara un poco más claro la función del pH sobre esta condicionalidad. Pero este ligando puede ser cualquiera. ¿Listo? Puede ser un ligando cualquiera, que puede ser un ligando que es diferente a este. Pongámosle, no sé, por un ligando X. ¿Ya? ¿Listo? En la clase anterior, ese ligando X era OH y quedaba un poquitito más claro por qué este K sub C condicional dependía del pH del medio. ¿Ya? Y lo otro que podía pasar es que esta especie puede ser neutra con carga, y si tenía carga negativa se podría protonar, entonces dependía de la concentración de protones, su alfa. Y si era positiva, incluso podría asociarse con un OH y podría también depender de algún K sub C. Aquí dependería de algún K sub C, aquí dependería de algún K sub A, aquí dependería de algún K sub C y aquí obviamente dependería de algún K sub A. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es que esta K sub C que está aquí ya va a pasar a ser una K sub C condicional. ¿Listo? Este es como un pequeño resumen de por qué uno ahora tiene que calcular un K sub C condicional. ¿Listo? En la clase de ayer nosotros calculamos entonces un K sub C condicional en función solamente de la concentración de protones, por cuanto la condicionalidad se daba por el pH. ¿Listo? Yo creo que la parte más complicada de esto puede ser esto, que obviamente este metal, la única condición que puede tener es que forme un complejo aparte del complejo que estamos estudiando.
si estamos estudiando este complejo, puede existir en solución otras especies que también puedan complejar ese metal. ¿Listo? Y si son otras especies, estamos hablando de otros ligandos que puedan formar complejos con ese metal, obviamente va a estar dentro de la condición. ¿Listo? Va a estar dentro de la condicionalidad. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que nosotros tenemos que hacer para calcular los casos C condicionales. Y la única tarea entonces resta en esto. ¿Listo? En calcular los alfas del metal en función de algo, el alfa del ligando en función del pH puede ser, y el alfa del complejo también, que puede ser en función del pH o en función de algún complejo hidroxilado por la formación de otro complejo. ¿Listo? Recuérdense que estos van a ser números. Esos números pueden ser o 1 cuando están todas las especies libres, o mayor que 1 cuando están formando o están participando en otro equilibrio. ¿Listo? Eso es todo. Lo que les tengo que explicar hoy día, nosotros quedamos la clase de ayer, quedamos, si no me equivoco, quedamos acá, ¿cierto? Calculamos, yo les dije, recuérdense que la clase anterior yo les dije que no les voy a presentar más los equilibrios, ustedes tienen que ver en qué equilibrio está participando, ¿listo? Y nosotros calculamos algún caso C condicional la clase. ¿Listo? Ya. Hablamos de eso, hablamos que hay una zona en la cual todos los alfa van a ser 1 y en la cual el equilibrio, el complejo es el que tiene la mayor estabilidad. Al fin y al cabo, cuando todos los alfas son 1, es cuando nosotros tenemos una mayor estabilidad. ¿Qué pasó? Están haciendo la prueba. Están haciendo la prueba de sonido. Bueno, nos pueden molestar. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos hoy día a explicar un poquitito cómo vemos esta otra condicionalidad de la presencia de alguna otra especie. ¿Listo? Cuando estemos formando complejos, obviamente en solución podemos tener otras especies que estén un poquito jugando en la condicionalidad. Por ejemplo, especies que pueden estar presentes en la matriz. Por ejemplo, no sé, podemos tener en la matriz, podemos tener cloruros o podemos tener carbonatos. ¿Listo? Y estos mismos cloruros y estos mismos carbonatos igual podrían estar condicionando el equilibrio complejamente. ¿Listo? Estos son especies que pueden estar presentes en la matriz. ¿Listo? Y lo otro, que son especies que uno agrega para controlar alguna variable. Por ejemplo, si nosotros hicimos el cálculo ayer de un K sub C condicional a un determinado pH, obviamente lo que tenemos que hacer es hacerlo a un pH fijo, por ende hay que tamponar la solución. ¿Listo? Por ejemplo, para fijar el pH, o por ejemplo, para mantener una fuerza iónica. ¿Listo? Entonces, si uno agrega algo, ese algo que uno agrega también puede estar condicionando el equilibrio complejamiento. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos trabajar a un pH cercano a 9. ¿Listo? Si queremos trabajar a un pH cercano a 9 y hacerlo un pH fijo, obviamente tenemos que tamponar la solución. Y lo más probable es que utilicemos un tampón que tenga y que se genere un tampón de una especie que tenga un pK sub A cercano al pH que queramos trabajar. Por ende, por ejemplo, si queremos trabajar a un pH 9, por ejemplo, lo más probable es que ocupemos un tampón amoniacal. Ahora, si agregamos un tampón amoniacal, al fin y al cabo también estamos agregando un ligando. ¿Listo? Y ese ligando podría estar formando un complejo con el metal y podría estar afectando el alfa del metal. ¿Listo? Entonces, si nosotros agregamos otras especies, también podemos agregar especies que van a variar la condicionalidad del complejo. ¿Listo? Por ejemplo,
Supongamos que vamos a trabajar con tampón amoniacal. ¿Listo? Y supongamos que estamos viendo la condicionalidad de este complejo. ¿Listo? Si vemos la condicionalidad de este complejo, este tiene un K sub C normal que es de 10 elevado a menos 16,5. Pero ojo, ya sabemos que este ligando tiene su propio alfa. ¿Listo? Ya sabemos que el zinc forma complejos hidroxilados. Pero si más encima nosotros agregamos, por ejemplo, amoníaco, agregamos un tampón amoniacal para fijar el pH, el amoníaco que agregamos también puede formar complejos con el zinc. ¿Esto qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que van a aumentar los términos en el alfa del zinc. Eso es lo único que va a pasar. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que qué especies van a estar presentes y qué especies van a jugar un rol en la condicionalidad del equilibrio que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? En este caso, si nosotros queremos calcular un K sub C condicional, ese K sub C condicional tendría que ser el K sub C normal, que es el dato que nosotros tenemos ahí, ¿listo? Y tendríamos que multiplicarlo por el alfa del zinc, por el alfa del ligando, que en este caso es esta, partido por el alfa del complejo. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes se fijan, el amoníaco que se agregó para fijar el pH, además de cumplir la función de fijar el pH, como su propiedad ácido-base, además estamos agregando un ligando. Y ese ligando, lastimosamente, también formó un complejo con el zinc. Lo único que va a pasar aquí es que vamos a tener que considerar esa especie en el balance de masa del zinc y por ende lo tenemos que considerar en el alfa del zinc. Profe, ¿Listo? Digo. ahí sería alfa ZN más 2, ¿no? Ahí en la fórmula ahí escribida. ¿Dónde está la escribida? Aquí sí, en alfa del zinc más 2. Ya. ¿Listo? Entonces lo único que tenemos que hacer es expresar un nuevo alfa del zinc. Según los datos que están ahí, ¿cómo sería el alfa del zinc? ¿Cuáles son las especies que está formando el zinc? El zinc, ¿cómo lo vamos a tener? Lo vamos a tener libre. ¿Qué más? Como complejo hidroxilado. ¿Listo? Y como un complejo amoniacal. ¿Listo? Y con electro, ¿cierto? Pero recuérdense que cuando hacemos el balance de masa, tenemos que hacer el balance de masa de las especies que me generan la condición. ¿Listo? Por lo tanto, el K sub C del delta está aquí. ¿Listo? Y para el alfa tenemos que considerar todo lo extra. ¿Listo? Ya. Estos datos que están aquí me van a permitir a mí explicarle varias cosas, que son las siguientes. Primero, para calcular el alfa del zinc, lo único que tenemos que hacer ahora es considerar el complejo extra que se está formando. ¿Listo? Entonces, el alfa del zinc claramente va a tener 1, 2, 3 términos. ¿Listo? 3 términos. ¿Qué serían? Uno, que me habla de la especie libre, otro término que me va a hablar del complejo hidroxilado y un tercer término que me va a hablar del complejo amoniacal. ¿Listo? Ya. Pero cuando uno ve este complejo, dice, este complejo es del tipo Ml4, con 4 ligandos. ¿Listo? Entonces dice uno, pero esto parece ser un complejo sucesivo. Pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si fuese un complejo sucesivo, tendría que tener 4K sub C. Y no tiene 4, yo veo que tiene 1. ¿Listo? Y como tiene solamente un K sub C, no es un complejo sucesivo. Repito, si fuese un complejo sucesivo, debería tener tantos K sub C como ligandos tiene ese complejo.
¿Listo? Por lo tanto, como no tiene 4 K sub C, eso quiere decir que no es que se compleje formando un complejo con el metal, con un ligando, con 2 ligandos, con 3 ligandos, hasta llegar hasta el cuarto ligando, sino que lo hace solamente en un equilibrio. Por eso tiene solamente una constante de equilibrio. ¿Listo? Por lo tanto, si tiene una sola constante de equilibrio, porque recuerden que cuando hagamos ejercicios del tipo prueba, yo les voy a mostrar solamente ese dato. Pero si ustedes dicen, esto tiene 4 ligandos, entonces uno dice, debería ser un ligando, un complejo sucesivo. Y la respuesta es no, porque no tiene 4K sub C, solamente tiene 1. Y como solamente tiene un K sub C, este complejo se rompe en un solo paso. ¿Cuál sería ese rompimiento? Este equilibrio. ¿Listo? Yo en la clase de ayer les dije, no les voy a mostrar los equilibrios. ¿Listo? Pero les tenía que explicar esto primero. ¿Listo? Entonces, como después más adelante ya no les voy a mostrar nunca más ningún equilibrio, sino que les voy a mostrar solamente el dato, ustedes tienen que decir, con ese dato, lo que me está diciendo es que este, que parece un complejo sucesivo, no lo es. Porque si fuese un complejo sucesivo, aquí le faltan 3 K sub C más. ¿Listo? ¿Les quedó claro esa parte, no? ¿Sí? Por lo tanto, como tiene un solo K sub C, este complejo se rompe en un solo paso. ¿Listo? Esto tiene una implicancia. ¿Cómo sería el término en el alfa que me habla de ese complejo? Concentración de OH partido por el K sub C, que es 10 elevado a menos 15,6. ¿Listo? Pero son 4 OH. Por lo tanto, este va elevado a 4. ¿Listo? Si los términos que me hablaran de eso fuera de un complejo sucesivo, aquí tendría que ser OH K sub C1, OH al cuadrado, K sub C1, K sub C2, y tendrían que ser 4, hasta llegar a ese término. Pero como lo hace en un solo paso, porque tiene solamente un K sub C, ese es el alfa que corresponde. ¿Listo? Ojo, porque después va a venir solamente el dato. Como viene un solo dato, ustedes dicen no es un complejo sucesivo y por lo tanto esos 4 OHs los liberan en un solo paso, por lo tanto el alfa tiene que ser elevado a 4. ¿Listo? ¿Cómo tendría que ser el alfa de este complejo? Concentración de amoníaco elevado a 4 elevado a 10 elevado a menos 8,6. Súper. ¿Listo? Ya. Me lo van a medir un cierto pH. Lo más probable es que me digan calcule un pH 5 o un pH 6. ¿Listo? Y con ese dato nosotros tenemos que calcular el alfa. ¿Listo? Ya. Pero aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque si me dicen calcúlelo a pH, por ejemplo, 5.0, bueno, el alfa sería 1 más concentración de OH a pH 5, 10 a la menos 9, elevado a la cuarta, ¿cierto? Partido por, el alfa es un número, por lo tanto aquí necesito por un número, 10 elevado a la menos 15,6, más. Bien. Y hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque esta concentración proviene de la disociación de este complejo. ¿Listo? Por lo tanto, necesito la concentración de amoníaco. Necesito una concentración de amoníaco. Como dato, para poder calcular el alfa del metal, necesito esa concentración de amoníaco. ¿Listo? Entonces, el otro dato que yo les tendría que dar es la concentración de amoníaco
que tengo. ¿Listo? Entonces, ese es el dato que yo les tengo que dar. Y les voy a dar ese dato. Fíjense. Fíjense el dato que les voy a dar. Por ejemplo, concentración de amoníaco 10 a la menos 2 molar. ¿Listo? Ya. Esa concentración de amoníaco es la que coloco aquí, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque yo les puse aquí, que es como yo les tengo que dar el dato, dice concentración de amoníaco total. Y la que ustedes necesitan es esa, que es la concentración de amoníaco libre, que puede o no ser igual a esta. ¿Por qué? ¿Por qué puede existir una diferencia entre la concentración de amoníaco total y la libre? ¿Por qué? Porque el amoníaco tiene propiedad ácido-base. Es lógico, porque nosotros lo agregamos para fijar el pH. Y si lo agregamos para fijar el pH es porque la especie tiene propiedad ácido-base. ¿Listo? Por lo tanto, el amoníaco... y una cosa que me falta, y el amoníaco le puede pasar esto. pK sub A, que es 9,2, ¿verdad? 9,2. El amoníaco se puede protonar. ¿Listo? Por lo tanto, puede haber una diferencia entre estos dos. Y el balance de masa del amoníaco lo que me dice es que la concentración de amoníaco total es igual a la concentración de amoníaco libre por su alfa. El alfa del amoníaco a pH 5. ¿Listo? Ojo, aquí les voy a poner algo redundante, pero es para que ustedes se acuerden. Aquí es concentración de amoníaco libre. ¿Listo? Esa L es una redundancia. ¿Por qué? Porque cuando uno lo coloca así, es concentración libre, y cuando uno lo coloca así, es concentración total. ¿Listo? ¿Cómo sería el alfa del amoníaco? El alfa del amoníaco sería... ¿Cuántos términos tendría? 2. 1, 2. 1 que me habla del amoníaco, más el otro término que me habla del ion amonio. ¿Cómo sería? Concentración de protones partido por el K sub A. ¿Listo? ¿Pero estamos a pH? 5. Ya, el alfa no es 1. Alfa de amoníaco es igual a, si no me equivoco, 10 elevado a 4,2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque lo calculé de aquí, pues sería 1 más 10 a la menos 5, que es la concentración de protones al pH 5, partido por 10 a la menos 9,2, me da 10 elevado a 4,2. ¿Listo? Por lo tanto, esta concentración es muy diferente a esa. ¿Listo? La concentración libre, ¿a qué equivale? La concentración libre la podemos despejar de acá. La concentración libre es la concentración total, que es 10 a la menos 2 molar, partido por el alfa, que es 10 elevado a 4,2. Fíjense que la concentración de amoníaco libre es muy diferente a esa, porque sería 10 elevado a la menos 6,2. Con esa concentración de amoníaco libre, recién podemos colocarla aquí en el alfa del 5. 10 a la menos 6,2 al cuadrado, partido por 10 elevado a menos 8,6. Diga. ¿Hay una diferencia entre concentración libre y en el equilibrio? Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y también en algunas ocasiones la total es igual a la libre. Sí, Si la alfa es 1. Sí. ¿Ya?
Ahora, chicos, este es un número. Y ese número nos va a hacer cambiar desde la K sub C normal hasta la K sub C condicional. Bien. En la diapositiva está la misma explicación que yo hice en la pizarra. Ahí están los dos términos extra que aparecieron ahora. Uno por el complejo hidroxilado y otro por el complejo amoníaco. ¿Listo? Bien. Claro, yo les voy a decir lo que les tengo que decir ahora. Si nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo, los datos que les tengo que decir yo, por lo menos, es el pH y la concentración de amoníaco total. ¿Listo? Si yo lo quiero hacer trabajar menos, le puedo dar la concentración de amoníaco libre. ¿Cierto? Pero ahora necesitan dos datos. ¿Ya? Dudas, consultas. Ahí está la misma explicación que yo le acabo de dar por si acaso. ¿Ya? La misma explicación, pero un poquitito más fuerte. ¿Listo? Ya. Equilibrio complejamente. Vimos cálculo de especies de partículas intercambiadas en diferentes situaciones. Las situaciones son menores a las que tenemos en ácido base. Vimos la condicionalidad con el pH, así en forma directa. Hoy día lo acabamos de ver. ¿Qué pasa si agregamos otra cosa que más encima molesta mucho? Y nos faltaría ver volumetría. Pero antes de eso, hagamos un ejercicio típico de condicionalidad en el equilibrio complejo. ¿Ya? Ya. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Lo escucho, no, lo escucho. Lo escucho muy callado. Ya. Un ejercicio para que empecemos a soltar la mano de calcular K sub C condicional. Cómo cambia la estabilidad de los complejos con la condición. Cómo uno coloca un ligando auxiliar. Un ligando auxiliar es un ligando que uno coloca a propósito para generar una condición, para hacer que un complejo se haga más inestable. ¿Ya? Ya. Ya, vamos. De ahora en adelante, cuando veamos ejercicios de complejamiento, ya sabemos que hay un rango muy pequeño en el cual podemos trabajar con los K sub C normales. ¿Listo? En el 90% de la escala de pH vamos a tener que trabajar con un K sub C condicional. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, claramente, es calcular los K sub C condicionales de él o los complejos que estamos estudiando. ¿Ya? Tienen que fijarse bien cuáles son los complejos que uno está estudiando versus los complejos auxiliares. ¿Ya?
calcular los alfas de cada una de las especies. ¿Qué datos me sirve para calcular el alfa de un metal? ¿Qué datos me sirve para calcular el alfa del ligando? ¿Cuál me sirve para calcular el alfa del complejo? ¿Listo? Y a partir de los datos ver también cómo son las disociaciones de las especies. ¿Ya? Si vienen a partir de un complejo sucesivo, si depende del pH directamente, o si depende de un ligando que le tenga que calcular su concentración libre. ¿Ya? Ahí está en el aula. ¿Sí? Ya. Es que quiero esa letra que es más entretenido. ¿Ya? También está en el aula. En la misma diapositiva. En la última diapositiva de esa, pero más entretenido. ¿Ya? Define entretenido. Hacemos el otro. Qué plata alemana, sí. ¿Qué? Como que plata, así, cobre, níquel. Pero así le llaman. Este tiene más conceptos, Matías. ¿Ya? Con el que forme un complejo más estable. No, no tiene que decir ahí. Con EGTA. ¿Listo? Para no escribir EGTA, lo vamos a llamar L. ¿Listo? Cada metal forma un complejo único con L. No es que yo lo sepa, es que lo dice ahí. ¿Listo? Forma un complejo cobre con L. El L es menos 4 cuando está libre. ¿Listo? Por lo tanto, el cobre aquí es cobre 2. ¿Listo? Y forma un complejo tipo metal ligando. ¿Por qué? Porque el EGTA funciona igual que el EPTA. Funciona, es un ligando que el antes tiene 6 pares de electrones disponibles y forma complejos muy estables. ¿Listo? Ahí ustedes van a ver, si ustedes hacen ejercicios de complejamiento, van a ver que existen el EDTA, el EGTA, el NT. Son todos que tienen harto ácido carboxílico. ¿Listo? Ya. Ya. Listo. El níquel también. Níquel L. Y el zinc, ahí está. Zinc. ¿Listo? El zinc forma complejos, bueno, el más estable es este, que tiene 17, ¿cierto? Después viene el zinc, después viene el níquel. ¿Listo? El más estable sería con cobre. Pero eso es si comparamos los K sub C normales. Ahora tenemos que olvidarnos de comparar los K sub C normales, lo que tenemos que comparar son los K sub C condicionados. Entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular los K sub C condicionales de los 3 complejos. ¿Listo? ¿Cuántos? Tenemos el K sub C condicional del cobre ligando, que es igual a su K sub C normal por el alfa del cobre por el alfa del EGTA partido por el alfa del complejo. ¿Listo? Estamos. Entonces, yo lo hago de esta manera, alfa del cobre 2. Ya. Entonces tenemos que buscar ahí
datos que nos permitan calcular qué le pasa al cobre aparte de este complejo. ¿Cierto? Este es el que estamos estudiando, entonces nos tenemos que buscar datos que nos digan, oye, ¿qué otra cosa más le está pasando al cobre? ¿Listo? Ese K sub C que es el 17, ese P K sub C que es 17 es el K sub C normal, sería 10 elevado a menos 17. Por. ¿Listo? Ya. Ya. ¿Qué otra cosa le pasa al cobre que nos va a permitir calcular el... ¿Qué? Se compleja con P. Se acompleja con Diamino con P. ¿Dónde está C? Aquí. ¿Cierto? Forma ese complejo. ¿Ya? Entonces, el cobre está libre y está formando complejo con P. Ojo, estoy hablando de todo lo que es condicional, de todo lo que es auxiliar, no del complejo con L. ¿Listo? Ya. ¿Qué otra cosa más le pasa al cobre? se compleja en dos fases. Ya. Debido a que esta cuestión tiene dos ligandos, uno podría decir, si tiene dos ligandos, este puede ser un complejo sucesivo. ¿Es un complejo sucesivo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos pK sub C. ¿Listo? Eso implica que ¿cuántos términos va a tener el alfa? 3. El libre, el que forma el primer complejo y el que forma el segundo complejo complejo. Recuérdense que siempre el primer complejo que se forma es el más estable. Por lo tanto, el primer complejo que se forma es el que tiene el pK sub C mayor. ¿Listo? Por ende, el K sub C menor. ¿Sí? Las concentraciones, no hacer la concentración, no hacer esta concentración, que es la concentración total. Si yo no les digo nada, esa es una concentración total. ¿Listo? Si fuera la concentración libre, yo le tengo que decir a una concentración libre de tanto molar. Si yo no les digo nada, ustedes tienen que asumir que es una concentración total. ¿Sí? Ah, pero ojo, tiene un error ahí. En el día de la menos 7. Porque mire, si capta un ligando, pasa por un K sub C. Y si capta dos ligandos, pasa por uno, pasa por los dos. Por lo tanto, es K sub C1 por K sub C2. Los números también están al revés. Los números a mí me dan lo mismo. Sí, no, pero nomás como va. Si me colocan K sub C1 o K sub C2 me da lo mismo. Solo el valor es el importante, ¿cierto? No, estaba bien entonces. Sí. Sí. Si quieres respetar el número, es el K sub C1. Este es K sub C1. ¿Ya? Para que no se confundan, yo en la prueba no le voy a poner 1, 2, 3, no le voy a poner los valores. ¿Listo? Ya. Esa concentración de P, que es un ligando, es la concentración, esa es una concentración total. ¿Listo? Perdón, esto que aparece aquí es una concentración total. Me equivoqué.
¿Se dieron cuenta que me equivoqué o no? Sí, lo voy a explicar. Esto que aparece aquí es una concentración total. Tenemos que calcular la concentración libre, porque si nos fijamos en los datos, el P es un ligando que es la base conjugada de este ácido. Ahí está el P, protonado. Si ustedes se fijan, está el P protonado, se protona 2 veces, por lo tanto el P como ligando es una base conjugada de un ácido. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que calcular el alfa del P para poder calcular el P libre. Con la concentración de P Buena silla. total que está acá. El alfa P está libre, Más, está se protona 2 veces. con níquel. Se protona con protones. Ah, con plutonio. Sí. Se protona una vez con un protón. Esto le pasa al P. Con el pH tenemos 11 y 9. 11 y 9. Está con 2 protones, con un protón y desprotonado. Este es P menos 2. P. Así, eso le pasa al P. Por eso le tenemos que calcular un alfa. ¿Listo? Con el primero puro pH. Aquí está el primero. Ahí está. Y esa es la menos 11. Súper. Al cuadrado. Aquí va, empieza una Menos 9. Listo. Ya. Dividido, ¿cuánto? 11.000. ¿Logaritmo de eso? Logaritmo de Ans. El logaritmo de esa- Logaritmo de Sí. Ans. ¿Qué número le da? Ah, no, yo 4,0. ¿Está bien? ¿A 4? ¿Ah? ¿Cuándo? 4. A ver. De 11.001. Logaritmo de 11.001. Dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, no, no es 21, es 20. 16, 17, 18, 19, 20, 4. Todavía elevado a 4. Y elevado a 3. Abajo dice 10 elevado a 11 por 10 elevado a... Menos 9. Nueve. Bueno, no, claro. Eso da 20. 20 menos 16, 4. Y elevado a 4. No, va a dar 4. ¿Sí? 4,04. Y elevado a 4. 4. ¿Sí? No, es 10 elevado a 4. Sí. ¿Por qué? Porque estamos a pH, ¿cuánto? 11, 8. Estamos aquí.
Por lo tanto, el alfa me tiene que hablar de esta especie. Por lo tanto, matemáticamente, el término que predomina en el alfa es el concentración de protones elevado al cuadrado por 10 elevado a menos 20. Y esto es 10 a la menos 16, dividido por 10 a la menos 20, y eso es 10 elevado a 4. ¿Listo? ¿Ya? Y entonces sería la concentración. Ese total sería el del alfa, alfa, sí. el alfa del P. Pero necesitamos el P libre. Eso va a ser entonces la. Sería la concentración de P total partido por el alfa del P. ¿Listo? ¿Cuál es la concentración de P total? Tiene que ver los 20 ml. ¿0,5? No, porque los 20 Claro, ml. 20 ml. No, no es 0,5, porque tomamos una alícuota de 20 ml de una solución que es 0,5 y la llevamos a un volumen total que es de 100 ml. Acumular en 20 ml. Multiplico 20 por 0,5, esos son los milimoles, lo divido por 100 y me queda concentración molar. ¿Listo? Ojo con eso. Siempre está pendiente. Pasó todo el invierno para el año, ahora está pendiente. Ya. Esta concentración es de una alícuota de 20 ml. Por lo tanto, tengo una alícuota de 20 que me da los milimoles y lo llevo a un volumen total que es de 100 ml. Y entonces da 0,1. Ojo con esta cosa que está aquí. Porque si le coloco con, el volumen total cambia. Si le coloco hasta, también el volumen total cambia. Si coloco a, también el volumen. Ojo con eso, ¿ya? Si pone que saturó con 100 ml, tendría que sumarle Todo. Los 100 ml más los 20 más los 50 más no sé qué. Ya. ¿Listo? Ya. Ya. Entonces da, sería, como es concentración sería. ¿Ah? Como es concentración debería ser viola Molar. ¿Sí? Y esa concentración, que es la concentración libre, que es 10 a la menos 5 molar, esa es la que ocupamos recién en el alfa del cobre. La número. Y la O7 del alfa, ¿no? O sea, sí. Claro, Sí. Este es el que lo. porque este te da el 10 elevado a 0, 10 elevado a 5, y este 10 elevado a 7. Por lo tanto, este 10 elevado a 7. ¿Listo? Entonces tenemos el primer alfa, que sería el alfa del metal, que es 10 elevado a 7. Alfa el ligando. Entonces tenemos que buscar aquí los datos que nos permitan calcular el alfa del ligando. O sea, en qué otro equilibrio el ligando está participando. ¿Cómo calculamos el alfa del ligando? Sumando 1 más con todos los complejos que forman el ligando.
Ya, el ligando. El P solo forma complejo con cobre. No, con cobre con níquel. Estamos buscando el eje de el ligando. El eje. ¿Qué le podía pasar al ligando para que tuviéramos un para el ligando? Ah, sí. Se protona. ¿Qué tenemos que buscar? Caso A de ligando. ¿Hay algún caso A del ligando ahí? ¿O algún dato que nos permita calcular el alfa del ligando? O si el profe se paleteó y lo calculó antes. Está dado, porque es 2,4. ¿Dónde está? Está dado los datos. Ah, el profe se paleteó, lo calculó él y lo puso como dato. ¿Cuánto vale el alfa del ligando? Sí, pues estamos pH 8. ¿Cuánto vale el alfa? ¿Cómo coloco aquí? 10 elevado a 2,4. ¿Por qué menos si dice logaritmo, no dice P? ¿No? Si dijera P, es menos logaritmo. ¿Ya? Ojo con eso, y aparte no le puedo poner menos aquí. O es 1 o es 10 elevado a un número positivo. ¿Qué nos falta? El alfa del complejo. Entonces tenemos que buscar este que está aquí. Como es negativo, ¿qué le puede pasar? Se puede protonar. Entonces busquemos algunos datos aquí que aparezca ese complejo, a lo mejor protonado. A mí lo dan los datos, ¿no? O, sí, me paleteé de nuevo y lo calculé antes. O, si no hay nada, quiere decir que no participa en otro equilibrio. Si no hay nada y no participa en ningún otro equilibrio, su alfa vale 1. ¿Hay algún dato donde aparezca esta especie? ¿Dónde? Abajo del logaritmo del alfa del complejo. Ahí. Ahí. ¿En cuánto vale el alfa? 1. O también conocido como 10 elevado a 0. ¿Listo? Estamos. Listo. Y aquí vamos a anotar entonces, porque lo necesitamos, el caso C del cobre ligando. ¿Cuánto vale? 10 elevado a Menos 7,6. menos 7,6. Listo. Perdió estabilidad, porque pasó de un caso C normal de 10 elevado a menos 17, muy pequeño, y aumentó. Por lo tanto, ahora se rompe un poco más. Se disocia más. ¿Listo? Ya, mírense. ¿Qué falta ahora? Los otros casos C, condicionales. Ya, vamos. Vamos a borrar. ¿Cuál viene ahora? Aire norte, ¿cierto? K sub C del níquel por el alfa del níquel por el alfa del ligando por el alfa del complejo. ¿Listo? 10 elevado a la menos 12 por el alfa del níquel, el alfa del ligando, que es el mismo ligando, ¿cierto? Y estamos, vamos. ¿Qué le pasa al níquel? Como auxiliar, como complejo auxiliar.
Busquemos el níquel ahí. Si ustedes quieren, a lo mejor les sirve, yo voy tachando lo que voy ocupando. Ocupé ese, ocupamos ese, ocupamos este, ¿verdad? Saltó la sensibilidad, me eché la patada. ¿Qué hice? Ahí está. Ahí está, pues apareció el tiro. Ahí está el níquel. ¿Cuál es el que auxiliarmente que está haciendo el níquel? Se está formando complejos con P. ¿Listo? ¿Complejo sucesivo? Sí. ¿Cuántos términos tiene el alfa entonces? 3. Vamos. Usted calcula el alfa del níquel. ¿Listo? Vamos, ahora. Alfa del... ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? Nos falta. Él va a calcular esto. Y nos falta el alfa del complejo. ¿Qué le pasa al complejo? ¿Qué le pasa al complejo? Se protona. Eso, bien. Se protona, ¿cierto? Ahí está el complejo protonado. Se protona una vez. Listo, vamos. Si se protona una vez,